clausura a todo un mes dedicado a la familia. Así es que gracias por tenernos en cuenta. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Queremos ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, que nos hables a través de ella. Que este tu siervo sea simplemente un canal por donde fluya tu palabra para llegar a nuestros corazones. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles primero a leer en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Yo sé que muchos no tenemos que abrir la Biblia sino prenderla. Así que le doy chance para que la vayan buscando. El verso 11, comenzando a leer en el verso 11. Y recibió la circuncisión, esto es Abraham, como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Lo que pretendemos hacer en esta mañana es dar un vistazo a la familia de Abraham y cómo esta familia dejó un legado de fe para nosotros. Algunas herencias positivas y otras negativas que podemos mirar en la vida de esta familia para que nuestra familia pueda ser encaminada, no tan solo para que la familia que tenemos ahora esté bien, pero para que la que viene tras nosotros, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, reciban de parte de nosotros un legado de fe. ¿Entendemos? Vamos a leer varias porciones entonces, así que no la apaguen la Biblia ni la cierren. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Leemos allí algo que nos dice de la fe de Abraham y de Sara, y después vamos a ir a varias porciones. Vamos a dejar que la Biblia misma nos hable para que veamos esta familia en acción y aprendamos cómo vivir ahora para que mañana se pueda decir de nosotros que han seguido las pisadas de fe que nosotros antes hemos vivido, como acabamos de leer de Abraham. Entonces, Hebreos 11:8, y comenzamos a leer de inmediato. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial.
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. Lo primero que queremos notar es que el primer paso a dar, oramos que la mayoría, si no todos los que están aquí han dado ese paso, es un paso de fe que salva. Es decir, una fe que no se conforma con nada más que obtener de Dios lo principal. Porque muchas personas están detrás de Dios para que le dé dinero, o para que le dé salud, o para que le dé una familia bonita. Pero si notamos en el caso de Abraham, y vamos a Génesis capítulo 12, primero en el 11:31, notamos que la fe de Abraham no se conformó hasta que no obtuvo de Dios una sola cosa. Lo leemos y luego lo explicamos. Creo que se explica solo. Dice 11:31 de Génesis: y tomó Taré, eso es el padre de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. No sé si agarramos bien lo que pasó con esta familia. Dice que ellos vivían en un lugar y tenían el propósito de llegar a otro. ¿A dónde vivían primero? Dice ahí. Vivían en Ur de los Caldeos. Pero querían ir ¿hasta dónde? Hasta Canaán. ¿Pero dónde se quedaban? En Harán. Salieron para Canaán, pero se quedaron en Harán. Es interesantísimo mirar esto, porque uno al leer un poquito de la historia de estos lugares, uno entiende de Ur, suponiendo que Ur era un puerto de Babilonia, la antigua Babilonia, no la Babilonia de Nabucodonosor, muchos antes de eso, más o menos el mismo lugar, pero no la que nosotros igualmente relacionamos. ¿Qué era esa Babilonia? Babilonia era el sitio, el centro de la adoración al dios Sol y a la luna, era más que todo la atención hacia la luna, pero con un dios llamado Sin, S-I-N, Sin. Este dios era el dios de la luna, y por eso quizás Ur significa en sí luz. Entonces ahí está la adoración en un lugar próspero, porque era el puerto principal de toda esa región. Y el comercio, la vida familiar, va a través del servicio a este sol, o a este dios Sol, el dios de la luna. Había una mezcla ahí tremenda. Pero ¿qué pasa? Taré de alguna manera entiende que eso no está bien y quiere salir de ahí, y piensa en Canaán y sale, y dice que sale con Abraham su hijo. Ya Dios había, como vamos a ver después, Dios le dice a Abraham que tenía que salir de ahí, de Ur, para ir a Canaán. Pero Taré también de alguna manera entiende esto, que tiene que salir de ahí. No sabemos por qué, quizás veía que su familia ahí no podía ser criada, no le iba a ir bien. Y dice que llegó hasta Harán. ¿Qué es esto de Harán? ¿Qué tipo de ciudad es esta? Bueno, Harán no es más que un Ur más chiquito y más moderno. Lo mismo de Ur, pero ahora con un templo al mismo dios Sin, pero más moderno, más sofisticado, si lo quieren llamar. ¿No está pasando así hoy día? ¿No se nos ofrece la misma idolatría, el mismo pecado que se le ofrecieron a nuestros padres, pero de una manera más sofisticada? Antes, para pornografía usted tenía que ir a comprar una revista, pero ahora no, ahora lo tiene aquí. Más sofisticado, pero el mismo
El mismo pecado. Antes, para hacer todo tipo de transacciones fraudulentas, tenían que estar en la calle moviendo y pasando por allí. Ahora no. Ahora usted lo puede hacer de lo más sofisticado. No hay crímenes cibernéticos. ¿Pero qué es? No es simplemente el mismo pecado disfrazado, más sofisticado, si lo quieren llamar. ¿Qué pasó con Taré? Su fe, si lo quieren llamar así, de saber que en Ur no le iba a ir bien, solamente llegó hasta Harán. No llegó hasta la tierra que Dios había prometido que era Canaán. Pero ¿qué pasó con Abraham? Leemos en el capítulo 12, verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y si uno sigue leyendo, uno se da cuenta en el capítulo 12, verso 6, que llegó a Canaán, y al primer lugar donde llegó se llama Siquem, que está en la tierra de los cananeos. La fe de Abraham no solamente vio algunas cositas que estaban mal con la idolatría y con el lugar donde se adoraba a un Dios que no es el verdadero, y se conformó con una adoración más sofisticada, como lo hizo Taré su padre, sino que se movió hasta la obediencia a Dios, llegando a Canaán. Así tiene que ser tu fe y la mía, en mi familia y en tu familia. Se tiene que mover simplemente de cosas estéticas a una fe verdadera que confía, que obedece la voz de Dios. Y el primer paso de obediencia es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Descansar plenamente en la salvación que solamente se encuentra en Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el primer paso. El segundo paso de Abraham, de fe, que podemos nosotros mirar, lo encontramos en el capítulo 12, verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. El primer lugar, entonces, donde Abraham llega, y no lo leemos, pero hizo un altar allí. Se llama Siquem. Este lugar, el primer lugar donde llegó Abraham, de ahora en adelante usted lo va a encontrar mencionado en la Biblia como el lugar de hacer decisiones serias acerca de Dios. Por eso llamamos este próximo paso, para dejar un legado verdadero, la fe que te consagra. Tenemos que dar ese paso de fe que nos lleva a la consagración, como vemos aquí en el caso de Abraham. Fíjense lo interesante de este sitio donde llegó Abraham, que se llama Siquem. De ahora en adelante, como decía antes, va a ser mencionado cada vez que hay que hacer una decisión seria acerca de Dios. Mire ahí mismo en Génesis 35, verso 4. Si quieren lo buscan, o si no simplemente lo oyen al yo leerlo con ustedes. Dice así: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Es decir, cuando Jacob se da cuenta, porque recuérdense lo que pasó con Jacob. Jacob se casa, ¿dónde? Más o menos aquí de donde salió Abraham de Harán. Recuerda que era que vivía el tío de la esposa de Isaac, o mejor dicho, el hermano de Rebeca, lo que se llamaba, ¿no? Este hombre llega y dice: Jacob, ustedes trajeron de allá dioses, de esa tierra de donde Dios nos sacó, ustedes han exportado dioses y lo han traído aquí a esta tierra. No puede ser así. Y ahí en Siquem les dice: entréguenme todo eso, conságrense a Dios. Nosotros en esta casa vamos a servir al Dios verdadero. Y toma de ellos esos dioses junto con los zarcillos, que seguro estaban ligados a la adoración a esos dioses. Y ahí en Siquem los entierra y le dice a Dios: en mi casa no vamos a servir ningún otro Dios, vamos a servir a Jehová, el Dios verdadero.
Eso tenemos que hacer nosotros en nuestra familia. Tenemos que dejarle saber a nuestros hijos, para que a su vez ellos dejen saber a los suyos, que hay que hacer una decisión después de la salvación de servir a Dios, de seguir al Dios verdadero. No conformarse con que somos salvos y que pase lo que pase. No, consagrarnos a servir al Dios verdadero. Pero esa no fue la única decisión que se hizo en Siquem. Fíjense en Josué capítulo 24. El verso 1 nos dice el lugar. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Saltamos al verso 14. Ahora pues temed a Jehová, dice Josué, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde se hace esa decisión otra vez? Pide Josué que se haga esa decisión. En Siquem, el lugar de la consagración, a donde llegó Abraham, y ahí edificó un altar a Jehová. Igual, tenemos que hacer esa decisión nosotros. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si hemos de dejar unas pisadas que nuestros hijos y nuestros nietos, y quizás después de esos, puedan seguir, tenemos nosotros que dedicarnos a servir a Jehová. Hay un lugar más. En el Nuevo Testamento, en Juan 4, 23 y 24, leemos esos dos versos. Yo sé que ya saben de quién se está hablando aquí. La mujer samaritana. Ese pozo de Jacob estaba en Sicar. Sicar es el lugar principal de Siquem, si lo quieren llamar, cuando se pasa al Nuevo Testamento. Dice: mas la hora viene, y ahora es. Está hablando de que hay que hacer una decisión, ¿verdad? Ahora es la hora de hacer una decisión. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Está diciéndole: miren, ustedes como samaritanos piensan que se debe adorar de esta manera. Viene la hora de hacer una decisión. No puede ser de esa, porque esa no es en espíritu y en verdad. Los judíos dicen que se debe adorar de esta manera. Ellos también tienen que hacer una decisión y tienen que entrar en el plan de Dios de que se le adore en espíritu y en verdad. Y terminamos de leer la cita. Dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, que mi consagración a Dios, sí, debe ser hecha después de la conversión, y aquí como tomando la ilustración, en el lugar donde se hacen esas decisiones. Pero no puede ser una decisión que yo me invente de cómo yo voy a servir a Dios, de cómo yo voy a mostrar mi consagración a Dios. Tiene que ser, dice ahí, para que Dios acepte esa adoración o mi servicio como una adoración a Él, tiene que ser de acuerdo al movimiento del Espíritu Santo en mi vida y a la verdad, es decir, la palabra de Dios. No es que usted va a decir: ahora yo voy a servir a Dios, pero mi manera de servir a Dios es esta. Cuidado. Tiene que ser de acuerdo al movimiento del Espíritu Santo en tu vida y lo que dice la palabra de Dios. Por eso, mire, me impresiona a mí a veces oír que hay, yo espero que en el de ustedes no haya, que hay ministerio de danza en la asamblea. ¿Qué don del Espíritu Santo se usa para un ministerio de danza? Todo ministerio, todo servicio a Dios tiene que ser determinado por el movimiento del Espíritu Santo. Él tiene que dotarnos para que le sirvamos. Y entonces tiene que ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Solamente decía eso para ilustrarlo un poquito. Entonces, si hemos de dejar un legado de fe después de la salvación, debemos consagrarnos personalmente y como familia al servicio de Dios. Dar ahora entonces los pasos necesarios para mostrar en quién está nuestra devoción. ¿Qué se lleva más parte de nuestro dinero, del dinero de la familia?
Es una manera muy fácil de comenzar. Al entretenimiento. Entonces nuestra consagración es al entretenimiento. Si la mayoría del dinero de la familia se va para irse al parque, se va para comprar la televisión, se va, no sé, hermano, yo no quiero poner en su mente las cosas mías. Yo quiero que usted la encuentre. Como padre de familia, como madre de familia, ¿qué se está llevando la mayor parte de su dinero? Si es el entretenimiento, su devoción no está en servir a Dios. ¿Qué se lleva la mayor parte de tu tiempo? Si es el trabajo, y no estamos hablando simplemente en horas, pero el esfuerzo de tu tiempo, ¿a quién y a qué se le dedica? Podríamos hacer una lista larga que yo creo que no vale la pena hacerla en este momento. Pero chequemos, veamos, demos los pasos necesarios como Abraham, que sabía que no podía ofrecer devoción a Dios, adoración a Dios, en Harán. Cuando llegó a Siquem, entonces edificó un altar. Asimismo nosotros, demos los pasos necesarios para mostrar dónde está nuestra devoción. Decía antes que no todos los ejemplos que aprendemos de Abraham y de Sara, que son una familia, porque como vimos en Hebreo se menciona a Sara como una de las héroes de la fe, una heroína de la fe. No todos son positivos. Hubieron cosas en la vida de Abraham que no fueron positivas y las que nosotros podemos aprender. Nos dice la Biblia que estas cosas se nos dejaron para que nosotros aprendamos, seamos entendidos y aprendamos de ello. Fíjense en Génesis 12, otra vez, el verso 10. Leemos el 10, el 13, el 19 y el 20. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Verso 13, ahora pues, esto es él hablando con Sara, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Verso 19, ¿por qué dijiste es mi hermana? Esto es Faraón hablando con Abraham, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. El mismo error se repite en el capítulo 20, pero esta vez con Abimelech. Igual le dice a su mujer, di que eres mi hermana para que no me maten, porque esta gente no tiene temor. Como tú eres una mujer bonita, debió ser tremenda mujer esta, porque ya tenía como 75 años. Imagínense, y todavía él tenía miedo de que lo iban a matar por la mujer. No tenemos que leer esas porciones, pero es el mismo error. Abraham, una vez más, miente por temor a los hombres. Eso no es un buen ejemplo. Pero ¿qué aprendemos de lo que pasa con Abraham por estos errores que comete en su vida, por el pecado que deja que entre en su vida? Primero, cada incursión al mundo, Egipto, trae consecuencias que duran por el resto de la vida. ¿Usted sabía eso? Cada vez que usted deja que en su familia, y obviamente todo comienza en lo personal y se transmite después a la familia, pero cualquier cosa del mundo que usted deja que entre en usted, mire, no estamos hablando aquí simplemente de las cosas regulares de la vida, estamos hablando de el reino de este mundo, el reino de las tinieblas, el cual es corrido por el príncipe de las tinieblas. Él es que está a cargo de este sistema mundano. Cualquier incursión que yo hago a ese mundo trae consecuencias que duran toda la vida. Dice, uno lee toda la porción, obviamente no podemos leerlas todas. Usted va a tener chance de hacerlo. Solamente lo está dando una probadita para que lo lea bien. Cuando la palabra dice que cuando Abraham entró en Egipto, prosperó materialmente, adquirió
Entre lo que adquirió fue siervos y siervas. Hubo una sierva que conocemos por nombre, que de seguro adquirió allí, porque Agar era ¿de dónde? De Egipto. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Hasta dónde llegaron las consecuencias? O llegan, mejor dicho, la consecuencia de que Abraham trajera una sierva egipcia, la cual después su mujer, acuérdense, como familia hacen todas estas decisiones, su mujer le dice: llégate a ella, mi sierva, para que tengas tú un hijo con ella y sea contado como mío. ¿Quién nació de esa unión? Ismael. ¿Ismael es padre de quién? De los árabes, ¿verdad? Y están en enemistad hasta hoy con el pueblo de Israel. Fíjense, Abraham, ¿cuántos años atrás comete el error de entrar en Egipto y sacar de Egipto y traer al seno de su familia cosas que después tienen consecuencias perpetuas para siempre en esa familia? Eso es una de las cosas que pasan. No es que pueden pasar, es que van a pasar cuando nosotros dejamos que el mundo, o mejor dicho, vamos a ser honestos, nosotros vamos al mundo y sacamos de ese sistema, lo traemos al seno de nuestro hogar. Otra consecuencia es la pérdida del testimonio ante los incrédulos. Ustedes notaron, solamente leímos la porción de Abraham, pero después Abimelech le habla tan fuerte a Abraham como lo hizo Faraón. Faraón habló fuerte a Abraham y le dijo: ¿por qué tú me haces eso? ¿Qué yo te hice a ti? Le dice Abimelech, para que tú me hagas este gran mal. Perdió todo testimonio. ¿Con qué cara le decía ahora Abraham a Faraón, un idólatra: venga a servir al Dios mío, que ese sí es el verdadero? ¿Con qué cara? Si le mintió, lo engañó y lo expuso al juicio de Dios. Eso mismo va a pasar con tu familia y la mía. Si comenzamos a exportar del mundo nuestras actitudes, nuestros sueños, podemos hacer la lista bastante grande. Vamos a perder el testimonio como familia, en el vecindario. No, esos son igualitos que nosotros, hacen todo lo mismo. Oye cómo se pelean, oye los gritos. ¿Qué hay de diferencia entre este y el otro? Van a decir, vamos a perder el testimonio. Y una vez más, o un ejemplo más, no un ejemplo, una cosa más que va a pasar, no es que puede pasar. Saben que más adelante el hijo de Abraham hizo lo mismo. Isaac más adelante fue y mintió ante otro de Gerar, también se llamaba Abimelech, era el nombre como si fuera Faraón, que se le daba a todos los reyes de ese sitio. Y le dice lo mismo acerca de su mujer para que no le pase nada. ¿Qué pasa? Cuando nosotros exportamos del mundo cualquier cosa barata que el mundo nos vende y lo traemos al seno del hogar, ponemos un precedente donde nuestros hijos van a andar. Eso es seguro. Después, todos hemos oído, quizás ustedes no lo han experimentado, la mayoría quizás son ya de una tradición, una herencia cristiana. Pero ¿cuántas veces no han oído ustedes la ilustración de que el hombre le dice fumando a su hijo: no fumes? ¿Funciona eso? El hijo de fumador, ¿qué es después, más adelante? Fumador, porque fue el ejemplo que vio de su padre. O si es para beber, lo mismo, para beber alcohol. Eso es lo normal, eso es lo que va a pasar. Y cuando nosotros, como padres de familia, como familia, vamos al mundo a exportar nuestras actitudes, nuestros sueños, nuestros deseos, los valores, cuando deberíamos cumplir con Romanos 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2. Os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio racional a Dios. Acortando un poco la porción, dice el verso 2, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos ¿qué? Transformados por medio de una renovación de mente, por medio de la palabra. Eso es lo que tiene que haber, hermanos. Eso es lo que se debe estar dando en nuestros hogares. Si hemos de dejar un legado positivo,
y no caer en el mismo error de Abraham y sufrir las mismas consecuencias. No podemos dejar nuestra familia ir al mundo a sacar sus valores. Otra cosa que podemos considerar de Abraham es que Abraham fue un hombre que tuvo fe para recibir. Y nosotros debemos también aprender a recibir de Dios. Dice Génesis 21:1. Y primero leemos el 11. Yo lo leo, no lo tienen que buscar. El verso 11 en Hebreos 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces la fe de esta familia le llevó a recibir cosas de Dios. Es decir, hubo suficiente fe como para que Dios le diera el deseo de sus corazones. Obviamente el deseo principal de Abraham y de Sara era el de un hijo. Y dice 21:1 de Génesis: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. 2 veces dice ahí que Dios lo había prometido, Dios había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. 3 veces en 2 versos dice que Dios hace conforme a su palabra. Reciben porque tienen fe en Dios, porque confían en Dios. Por eso creo que el Salmo 25 viene bien ahí. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, Jehová, tu camino. Enséñame tus sendas. Y no termina todo el Salmo, pero el verso 20 dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Sabe que la fe de Abraham y de Sara no fue avergonzada. La pusieron en Dios y recibieron lo que Dios había prometido. ¿Sabe que nosotros tenemos que hacer esa misma decisión? Dios ha dicho, Dios nos ha dejado bien plasmado en su palabra promesas como individuos y como familia, que si seguimos no son echadas por tierras. Dios hace lo que cumple. Pero ¿qué se demanda de nosotros? Que creamos que vamos a recibir lo prometido. Dice varias veces, ya lo hemos leído, que ellos creyeron que Dios es fiel y que va a cumplir lo que prometió. Tú y yo tenemos que hacer ese mismo tipo de decisión en nuestra familia. Vamos a confiar en lo que Dios dice. En nuestros negocios, nuestros hijos deben ver que confiamos en Dios. En la vida relacional, nuestra confianza está en Dios. Eso es muy importante. Muy importante la vida relacional, porque si no vamos a tener, en el caso mío, 4 islas diferentes. Mi esposa por un lado, yo por uno, cada uno de los muchachos por el suyo. No hay una vida de familia porque cada uno tiene lo suyo, cada uno vive su manera. No, debe haber confianza de que Dios dice que es mejor 2 que 1. Porque cuando uno cae, hay otro para levantarle. Tengo que ser lo suficientemente apegado a mi esposa para que ella, cuando yo flaqueo, me sostenga. Ella debe ser lo suficientemente cercana a mí para que cuando ella flaquee, yo la sostenga. Y yo también cercano a mis hijos, para que cuando eso pase, yo también le ayude, y viceversa. ¿Cuántas veces no han tenido quizás alguno de los muchachos nuestros que decían: no, papi, pero eso no fue lo que tú dijiste? ¿Para qué? Eso es flaquear, eso es no ser veraz, ¿verdad? Cuando no hacemos de acuerdo a lo que dijimos. Tenemos que bajar nuestra cabeza y decir: es cierto, fallé en eso. Eso se da cuando creemos lo que Dios dice, porque queremos recibir lo que Él nos ha prometido. Vamos un poquito más rápido.
de lo que me hubiese gustado por hoy. Aquí vamos a pasar un poquito más tiempo en el 5. Ya van 4 cosas que hemos dicho, vamos a decir 2 más y terminamos. También se debe tener suficiente fe para no recibir. ¿Usted sabía eso? Hay que tener fe para recibir, pero hay que aprender a tener fe para no recibir. Fíjense, lo leemos para que veamos que sí hubo suficiente fe en estas personas para no recibir. Dice, conforme a la fe, oigan, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Dios le dio algunas de las cosas que había prometido, pero otras cosas no las recibieron en la vida. Se quedaron mirándolas todavía, dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Saben que cuando vieron que las cosas no estaban como, ay, yo pensé que era un camino de rosas, y no es así? No hay nada en la nevera. Ah, no, olviden a Dios. ¿Hizo eso Abraham? ¿Hizo eso Isaac? ¿Jacob? No, se quedaron todavía creyendo que Dios es fiel. Y tuvieron suficiente fe para, aún no recibiendo, no dejar que su fe fallara, flaqueara. A veces las cosas no van a estar tan bien como nosotros nos hubiese gustado. No todo va de ahí de acuerdo al plan que hace 10 años hicimos. Ah, no, ya cuando venga a llegar 10 años, mis hijos van a estar graduados de la universidad. Aquellos que ya van casados. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si alguno de ellos es rebelde? ¿Qué vamos a hacer como familia? ¿Vamos a tirar la toalla? No, vamos a tener suficiente fe de que Dios hará como ha prometido. Aunque nosotros no lo veamos aquí, no estemos experimentando en este momento lo que se nos prometió, pero Dios es fiel y seguiremos confiando en Él. La fe debe entonces estar preparada para entender que quizás el tiempo de Dios y el propio no estén en sintonía, pero que el que cuenta no es el mío, sino el de Dios. ¿Estamos enseñando esa fe a nuestros hijos? ¿La estamos pasando a la próxima generación? Cuando a veces en lo económico no estamos como quisiéramos estar y hemos hecho planes y llega el momento con que no se dan, vamos y nos sentamos con los hijos y decimos, mira, sabemos que el Señor quiere que nosotros hagamos esto. Le habíamos orado y habíamos quedado de que sí, que esto era la voluntad del Señor, pero Él nos ha dicho ahora que no es el tiempo. Simplemente le decimos, no hay dinero y ya, olvídalo. No, hay que dejarle ese legado que les enseña que Dios está en control y las cosas se hacen no en nuestro tiempo, sino en el de Dios. Suficiente fe para no recibir y todavía seguir confiando en Dios. Tenemos que enseñar eso a nuestros hijos para que a su vez ellos lo pasen a los suyos. Una cosa más les decía y terminamos. Dice el verso 17 en Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. La fe tiene que ser probada. Vamos a ver por qué después. Pero la fe de Abraham fue probada. Debemos entender algunas cositas para no dejarla así nada más en el aire. El asunto de ofrecer a Isaac como ofrenda es algo único en la Biblia. En ningún otro lugar de la Biblia usted va a encontrar que Dios demanda un sacrificio humano. Pero para Abraham esto no era una barbaridad, ¿usted sabía?
No porque salía de un sitio quizás donde se hacían esos sacrificios, pero porque entendían qué era lo que Dios estaba pidiendo. En la sociedad donde vivía Abraham, una sociedad patriarcal, lo principal no es el individuo, sino la familia. Cualquier sacrificio que haya que hacer para que la familia siga adelante, para que el legado que la familia quería dejar, o el patrimonio de la familia siguiera adelante, no es demasiado en ese tipo de sociedad. ¿Qué entendió Abraham? Que cada uno de nosotros tiene una deuda con Dios, que Dios en cualquier momento puede decidir saldar esa deuda. Bueno, la familia de Abraham tenía una deuda con Dios. ¿Y qué demandaba Dios para cumplir esa deuda? A Isaac. Para saldar esa deuda, Dios demandaba a Isaac. Y eso no fue una barbaridad para Abraham. El problema está en que amaba al muchacho. Ahí está la prueba de que está dispuesto, que lo que ama lo entrega a Dios. Esa es la prueba. Ahora, ¿qué es lo que Dios esperaba lograr con eso? Bueno, podíamos ir por varias cosas, pero lo principal, pienso, es que Abraham se diera cuenta que Dios era más importante que Isaac en su vida, para que las prioridades estuvieran bien arregladitas. Dios va primero. El centro del universo no es ahora lo que Dios da. Las bendiciones que Dios nos da no pueden llegar a ser el centro de nuestro universo. Por eso es que la fe tiene que ser probada, porque muchos estarán siguiendo a Dios por lo que logran conseguir, o por el honor que es, porque miren, wow, me trajeron de Nueva York a predicar. No, mi fe tiene que ser probada para ver en qué logras, qué esperas lograr con confiar en Dios, entre comillas, ese confiar. Así mismo fue con Abraham. Abraham, tú saliste desde Ur porque tú sabías que tu esposa era estéril, ¿verdad? ¿Pero para qué era? Nada más para que yo te diera un hijo. Tráeme el hijo a ver si eso era verdad. Vamos a probar tu corazón para ver detrás de quién estabas. ¿Estabas sirviendo a Dios por Isaac o estabas sirviendo a Dios por Dios? Vamos, nuestra fe tiene que ser probada. Ahora, ¿qué logra Dios cuando nuestra fe es probada? Vayamos a 1 Pedro 1:6. Leemos rapidito esta porción. Sacamos 3 comentarios de ella y concluimos. 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, o de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si nuestra fe no es probada, no hay alabanza, gloria y honra a Dios, que es el objeto de nuestra fe. O sea, cuando nuestra fe es diluida, cuando nuestra fe tiene otros ingredientes, la gente ve y pasa como con Job, ¿recuerdan? El mismo Satanás dice, no, pero espérate, no me venga a mencionar a Job, porque Job está detrás de ti por todo lo que tú le has dado. No estaba Dios recibiendo la gloria de la fe de Job. Pero ¿qué pasó al final? ¿Quién recibió la gloria cuando Job salió ileso de toda la prueba? Dios. Así mismo pasa con la fe, tu fe y la mía. Cuando no ha sido probada, hay muchas cosas que el mundo puede decir, incluso Satanás, acusarnos delante de Dios. Pero cuando es probada y es allá la genuina, hay alabanza, gloria y honra a Dios. Queremos eso nosotros para nuestra familia, que nuestra familia sea de alabanza, de gloria y de honra a Dios. Entonces nuestra fe tiene que ser probada, hermanos.
Va a haber tiempos difíciles. Ahí, si hemos dado los pasos antes mencionados, vamos a salir del otro lado de la prueba, alabando, glorificando y honrando a Dios con nuestras vidas. Si nuestra fe no es probada, no hay el gozo inefable y glorioso de una relación íntima con Jesucristo. Lo repito otra vez. Cuando nuestra fe no es probada, no hay esa íntima comunión con nuestro Señor. Porque no es cierto que cuando se nos aprieta un poquito es que más oramos y más pasamos tiempo en comunión con el Señor, porque sabemos a quién más, Señor, iré. Tenemos que hacer, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? Solamente hay una canción que está sonando muchísimo no sé si aquí la oyen, Caleb, no sé si la tienen la emisora, que es más que todo una oración a Dios así de I need you, dice en inglés, Lord, I need you. Every hour I need you. Esa comunión, ese tipo de cercanía a Dios solamente se experimenta en la prueba. Seamos honestos. Cuando todo está bien, pensamos que es el trabajo que tiene la nevera llena. Pero cuando falta sabemos quién es verdaderamente que la llena. Y experimentamos real y verdadera comunión con Dios. No estoy diciendo que debemos pasar tiempo de pobreza, pero que debe haber tiempo donde cuando las cosas en nuestra fe está siendo probada, mostrar realmente que tenemos una comunión íntima con nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y sabían otra cosa, si uno lee la porción ahí de 1 Pedro con detenimiento, uno se da cuenta que cuando la fe no ha sido probada, uno ni siquiera sabe si verdaderamente es creyente. No hay seguridad de salvación, porque usted ve que todo el mundo la está pasando igual. Usted ve al vecino que no es creyente, y él tiene los mismos problemas que yo, todo está igual, no hay problema. ¿Cómo sabe usted que usted es diferente a él? Cuando viene la prueba. Porque él se desborona, él se deprime, se tira del tercer piso. Nosotros, ¿qué hacemos? Confiamos en Dios, porque estamos seguros a quién hemos o en quién hemos depositado todo lo nuestro, toda nuestra confianza. Que hay ahí entonces seguridad de salvación. Hermanos, si nosotros hemos de dejar un legado de fe, tenemos que imitar esta familia de la que hemos hablado. Quiero dejarles básicamente sin comentario lo que dice Génesis 18, 17 al 19. Esto es Jehová hablando consigo mismo acerca de Abraham. Dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Atención a este versículo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios está diciendo de Abraham: ese hombre va a enseñar a sus hijos y a las generaciones venideras que deben guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Estamos nosotros haciendo eso con nuestras familias? Nuestra oración es que sí. Si no, hoy es un buen día para comenzar. Ya usted es salvo, ya dio el primer paso, ya usted es verdaderamente salvo. Y si hay alguno que no es salvo aquí, hoy es un buen día también para eso. Confíe en el Señor Jesucristo y sea parte de la familia de Dios, esta gran familia que está aquí reunida hoy día. Si ya dio ese paso, conságrese a Dios, sírvale, aprenda a caminar sirviendo a Dios. Haga esa decisión hoy. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Estemos conscientes
que las decisiones que hacemos hoy tendrán un impacto por el resto de nuestros días en nuestra familia. Y de sus días también, como con Abraham. Estemos dispuestos a recibir lo que Dios da. Estemos dispuestos a no recibir, pero estar conformes con Él. Amén. Y después vivamos de tal manera que nuestras vidas sean de alabanza, de gloria y honra a nuestro Dios. El Señor nos bendiga. Amén.